Vamos a platicar con Marisa Escribano, que ahorita nos va a platicar un poco ella quién es y qué hace. Muchos la conocen, ya lo sabemos, y te doy la más cálida bienvenida, querida Marisa. ¿Cómo estás? Concha, siempre con muchísimo gusto de estar contigo. Me encanta, ya sabes, compartir estos espacios que además son súper importantes y necesarios, además. Así que bueno, es un gusto, ¿eh? Qué padre. Bueno, pues platícanos de tu trayectoria, platícanos un poquito lo que quieres que la gente sepa de ti. Pues fíjate que yo empecé en radio, así brevemente voy a decir todo, pero empecé en Radio Educación, una radio cultural, que yo digo que fue mi mejor escuela, porque pues ahí tuve que aprender muchísimo y acabé también ahí siendo productora, locutora, realizadora, hasta haciendo radionovelas. De ahí brinqué a la televisión, a Canal 13, cuando era Imevisión. Primero era Canal 13 y luego fue Imevisión. Y ahí estuve 14 años en noticias. Y ya después de eso, ya estuve en Radio Fórmula, Radio Centro y luego Canal 11, que ha sido mi casa desde hace muchísimos años y donde estoy actualmente trabajando en la barra de diálogos en confianza. Qué bien, qué maravilla. Y me estabas contando antes de entrar al aire que tienes un podcast con una Ay, amiga tuya sí. que tiene un título padrísimo. ¿Cómo se llama? Se llama Asuntos Mayores, porque son asuntos que ya tratamos las personas mayores. Oye, es que me parece increíble eso. A ver, cuéntame, ¿a ti qué te han enseñado los años, Marisa? Híjole, fíjate que muchas cosas, pero particularmente me han enseñado a darme mi lugar, a pensar en mí, a hacer cosas que me nutren a mí, no desde un punto de vista egoísta, no estoy hablando de, ¿no? Que nada más uno se vea a uno mismo, ¿por qué no? Porque incluso yo estoy convencida de que la vida, cuando es una vida bonita, linda y todo, se tiene que nutrir de otras personas. Entonces, claro que hay que darse, claro que hay que hacer cosas por los demás, pero lo que pasa es que muchos años de nuestra vida nos hemos olvidado de nosotros mismos. Entonces, en esta etapa de la vida, pues voy primero yo. Y entonces pienso en aquellas cosas que a mí me hacen bien, que a mí me gustan, que a mí me dan paz, que a mí me dan calma. Y entonces me estoy dando ese lujo, digamos, de pensar primero en mí. Y yo creo que eso me lo han dado los años. Fíjate que sí es algo que creo que tenemos que aprender, ¿no? Sí, Porque verdaderamente si no hacemos eso, si no aprendemos a pensar en nosotros y a conocernos y a entendernos, créeme que es un tema eje del programa, porque la verdad ya no es pretexto decir, bueno, es que a mí me educaron muy distinto, es que a mí me enseñaron a dar, es que a mí me, o sea, ya no, porque ya no hay tiempo además de estar perdiendo las no, horas o los meses o los años que nos quedan en decir, bueno, ¿cómo le hago? Me enseñaron todo esto así, ¿no? ¿Cómo le hago ahorita que ya lo sé? Pero no importa, y cómo quiero emprender y cómo quiero vivir estos años. sí, exacto. Y tomar tus decisiones y planear la vida, porque pues antes se vivía muy pocos años, pero ahora que vamos a vivir tantos, tantos años, esperemos, pues hay que vivirlos, pero bien vividos, porque si no, ¿para qué los quiere uno, no? ¿Para estar en el sillón ahí en el rincón? Pues no. No, no, y además cuidarnos mucho, el autocuidado es fundamental, y qué bueno que haya tantas oportunidades de aprender ese autocuidado, ¿no crees? Porque Sí, ya de veras tampoco hay pretexto ahí, o sea, en cualquier sí, parte sabemos qué es lo que tenemos que comer, del ejercicio, del sueño, del estrés, todo eso, para estar en condiciones dignas sí, y, para tener calidad de vida. Ahora fíjate, yo te voy a decir una cosa, sí, o sea, hay que cuidarse, pero yo también te diría, también hay que descuidarse. ¿En qué sentido? En el que a veces también exageramos y entonces no como nada, no tomo nada, no salgo, no voy, no hago porque me estoy cuidando. Y entonces también caemos, o hay muchas mujeres sobre todo, que caen en esa exageración y en ese extremo, ¿no? Entonces yo digo, sí, obviamente hay que cuidarse. Hoy sabemos cosas que antes no se sabían. Hoy sabemos que el envejecimiento tiene que ver con la masa muscular. Entonces, bueno, hoy hay que aprovechar eso que sabemos para tener mejor calidad de vida, pero que no sea un pretexto para no gozar, para no de repente comerte la hamburguesa con papas fritas, para que también de repente te eches tu tequila o tu vino, este, esto. gozar la vida, Sí, ¿no? tiene que haber un balance. Y algo que nos resta, yo creo que años quizás, es el no saber manejar el conflicto.
Mm, Precisamente ese es el tema, porque el conflicto existe y muchas veces por tratar de o evadirlo o creer que se va a arreglar nada más porque no nos metemos al pleito, o al conflicto precisamente, muchas veces por eso empieza a crecer algo que ya luego no sabemos cómo detener, y ese es nuestro tema de hoy. Así que adelante. exactamente. No, pues fíjate que me gusta mucho este tema porque, pues, yo me fui dando cuenta a lo largo de la vida que realmente sufrimos muchísimo. Yo creo que quizá, no sé si exagere, esta no es una estadística, yo lo estoy diciendo, pero un 70, un 80% de nuestros problemas en la vida vienen por conflictos que tenemos con otras personas o con nosotros mismos, creo yo. ¿No? Otros son reales, pues a lo mejor tu trabajo, a lo mejor una relación conflictiva, lo que sea, pero casi todo tiene que ver con conflictos interpersonales, con broncas que tenemos con otras personas, ¿no? ¿Por qué se da esto? Fíjate que el ejemplo es muy padre porque si yo ahorita a ustedes, a todos los que nos están viendo, les digo, a ver, piensen en una fruta, ¿no? Y entonces tú a lo mejor te acabas de tomar un jugo delicioso de naranja en la mañana y piensas en una naranja amarilla divina, ¿no? Pero yo a lo mejor me comí unas fresas con yogurt. Y cada quien va a pensar en la fruta que tiene en la mente en ese momento, ¿no? O la que más le gusta, pero a lo que voy es que cada quien va a pensar en una diferente, o por lo menos en muchas diferentes, ¿no? Entonces, ¿esto de qué te habla? Que cuando yo digo, si yo te digo, ay, Concha, dame una fruta, pues tú me vas a dar la naranja que traes en la mente y que te gustó y que te acabas de tomar. Y a lo mejor yo estaba pensando que quería un mango y tú me diste una naranja, ¿no? Y ahí empiezan los problemas. Pues es que yo esperaba de ti el mango. Sí, no, pero es que yo te estoy dando la naranja, que es lo que tengo. Y entonces, aunque es un ejemplo muy rústico este que estoy poniendo, ejemplifica cómo cada quien ve lo que es, ve lo que tiene, ¿ok? Y desde ahí, si yo también digo, oye, hazme un dibujo de una casa, pues a lo mejor tú me vas a hacer una casa con ventanas redondas, porque tu casa las tiene así, y a lo mejor yo la pongo con una ventana porque es la única que se ve de fuera y esa es la que pongo, y otra persona que viva en el campo va a ser una casita rústica, a lo mejor con techito de lámina, ¿no? Cada quien interpreta el mundo, es decir, que cada quien tiene una manera única de ver y de entender el mundo. Ahí empiezan todas las broncas, Concha. Ay, perdón, ya moví aquí la mesita. Ahí empiezan todas las broncas porque lo que yo entiendo y lo que yo veo no es lo que tú ves y lo que tú entiendes. Y entonces ahí hay desacuerdos. Pero esto me recuerda una frase padrísima que decía, que la dijo Freud primero y luego se la leí una vez en un libro a Walter Rizzo, que decía, si dos personas son exactamente iguales, una de ellas es innecesaria. Ay, qué barbaridad. Está Buenísima, buenísima, buenísima. ¿verdad? Claro. Entonces, claro, porque la diferencia suma. Y si no te suma, aporta, te sirve para aprender, te sirve para ver si tú quieres ser así o no quieres ser así, si te coloca, digamos, en una postura ante la vida. No quiere decir que uno siempre tenga que estar de acuerdo con el otro, pero la postura y la opinión del otro siempre te suma a ti. Si empiezas a no tomarte todo personal, como decía el doctor Miguel Ruiz, ¿no? Claro, No te tomes todo personal, porque lo que la gente habla o dice, habla de ella, no de ti, por ¿no? supuesto. Entonces, bueno, desde ahí es que te digo que el tema de los conflictos son bien importantes. ¿Cómo se dan estos conflictos? Se dan por problemas de comunicación. Yo digo verde, tú dices morado, o yo digo verde, pero tú te imaginas un tono de verde que no es el que yo estaba pensando. Por relaciones interpersonales, las relaciones con otros. Es que yo esperaba que tú hicieras, es que yo esperaba que tú dijeras, ¿no? Lo que esperamos del otro. Las expectativas nos matan, ¿ok? Claro, Esto no quiere decir que no haya que esperar cosas del otro, pero saber que yo puedo esperar que reaccione así, pero puede no ser lo que suceda, ¿no? Saber sí. que las expectativas fallan, Sí, ¿no? sí, Luego está la diferencia de valores. Lo que para mí es importante, para ti puede que no.
¿no? Sí, O sea, digamos, para mí es muy importante la familia, pero a lo mejor para mi pareja no. O sea, ya sí, hay un conflicto efectivamente. muy importante, ¿no? Ahí se dan muchas rupturas también en las relaciones de pareja. Luego también hay conflictos por la claridad del rol. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a trabajar juntas, pero pues a mí no me queda claro que tú eres mi jefa. Y Sí, entonces, ¿no? Y entonces yo me siento mal porque yo digo, pero si yo de esto sabía más que Concha, y yo hice el proyecto, ¿no? ¿Por qué Concha va a ser mi jefa? Entonces, hay broncas a veces en la claridad del rol que uno está viviendo en ese momento. Y no solamente en el ámbito laboral, sino también en el familiar, en todo, ¿no? fíjate, ahí precisamente, permíteme decirte Sí, que el cambio de roles con la edad, muchas veces de que los hijos se comportan como padres de los padres y empiezan a quitarnos las decisiones y empiezan a restringir nuestras libertades, a veces es indispensable, pero muchas veces no lo es. O sea, sí, indispensable me refiero cuando hay una enfermedad severa de cualquier índole, pero los roles, o sea, en el momento en que la gente deja de entender su rol, o sea, qué barbaridad, claro, es una fuente de conflictos. exactamente. Y van cambiando los roles. Además, muy interesante lo que dices, porque efectivamente hay unos que deben de cambiar, pero hay otros que no. Y cuando eres mamá o eres papá, seguirás siendo mamá y papá toda la vida. Pero a Sí, veces empezamos a adoptar el papel de hijos, ¿no? Lo he visto, fíjate, y me parece terrible, ¿no? No hay que soltar el rol que te toca en esta vida, porque si no, pues luego también te aplastan, ¿no? Bueno, pues, otro, fíjate, aquí tengo mi acordeón que hice para que no se me olvide ninguno. buenísimo. Intereses opuestos, Intereses opuestos. sí, ¿no? Yo quiero vivir en Querétaro y tú te quieres ir a Oaxaca. ¿Y qué hacemos? ¿No? O sea, ¿qué hacemos? Yo quiero verde, tú quieres negro. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses. Y en las parejas se vive esto también frecuentemente. O yo quiero trabajar y tú no quieres que yo trabaje. Ese, Sí, etcétera. Digo, yo creo que nos queda clarísimo porque lo vivimos todo el tiempo. sí, Otro, falta de confianza. Cuando no hay confianza, cuando siempre estoy dudando de lo que me dicen, de lo que hacen, pero dudo de mi pareja, pero dudo de mis hijos, pero dudo del jefe, dudo de mí, ¿no? La falta de confianza también es un problema, porque si yo percibo que tú no me estás teniendo confianza, pues me voy a uy, sentir ofendida, eso es ¿no? espantoso. Sí, Horrible y se da mucho también. Y luego están las diferencias culturales, que esas son obvias, o sea, si, ¿no? Si tú eres de una religión y yo de otra, si tú eres de Alemania y yo mexicana, esas cosas también. Y luego también la ausencia de roles, de, 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 de reglas también, de normas en las relaciones. Tiene que haber normas, ¿no? Tiene que haber entendidos. A veces el gran problema, por ejemplo, cuando te casas o te vas a vivir con una persona es que no se hablan. Estos límites, digamos, estas reglas que vamos a tener nosotros como pareja o nosotros como familia. Muchas veces se dan por sentado. Yo pienso que porque me estoy casando, tú me vas a ser fiel o vas a querer tener hijos, pero jamás se habló del tema. Y después nos damos unos frentazos brutales porque resulta que pues, tú no me habías dicho que tú no querías tener hijos o tú te gusta el amor, el poliamor, como dicen por ahí, y pues nunca lo platicamos o a mí. Entonces, ese tipo de cosas que no se hablan y se dan por entendido son también las que nos hacen pelearnos. La mayoría de los conflictos vienen, te digo, por una falta de comunicación, por no reconocer o no tratar un tema que ahí está. ¿Te acuerdas este simbolismo que se le da al elefante en el cuarto, ¿no? Que te dicen que es como un gran elefante en la sala. Cuando hay un problema enorme y no se está abordando, porque todo el mundo pasa de ladito y hace como que no ve al elefante, ¿no? Ese es muy común. Creemos que los problemas desaparecen si no los hablamos. Y a ti y a mí nos tocó vivir así en nuestra educación de niñas, por lo menos a mí sí, pero sí, casi no, estoy por segura. supuesto, no, sí, claro, sí, sí, por eso te digo que así nos tocó y tenemos muchos miedos y muy pocas herramientas para enfrentar el conflicto. Sí.
porque a nosotros nos decían, pues yo me acuerdo, mi mamá tuvo un problema con un hermano que tuvo una bronca legal y no sé qué, y a mí no me decían nada. Y entonces yo veía a toda la familia preocupadísima y nadie me explicaba qué pasaba y hacían como que no pasaba nada y uno percibe eso. Y entonces lo único que percibes es angustia, es no saber qué pasa y somos muy dados a creer que si no se habla, no sucedió o no está sucediendo. Y no es cierto, ¿no? Luego, también, por ejemplo, los conflictos de poder que ya dijimos, las dificultades intrapersonales, todas esas heridas que nosotros traemos, todas esas marcas de vida que nosotros traemos. Si a mí me traicionaron de niña, por decir, pues voy a estar dudando todo el tiempo de la persona con la que estoy o del jefe o de lo que sea, siempre voy a estar esperando que me traicionen, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos hacen que no nos podamos entender unos con otros. Ahora, Sí. fíjate, tú interrúmpeme, porque ya sabes que yo me voy, No, pero no, como hilo no, de media. está muy bien, nada más, estoy pensando, o sea, porque dices, okey, hay muchas cosas que hacen que no nos podamos entender unos con otros y, pues, todo lo que se ha vivido, ¿no? Y también yo diría un poco, que lleva al conflicto también los cambios generacionales, o sea, como los valores de las generaciones tan distintas a las nuestras. Estaba leyendo, hoy en la mañana un artículo de cómo van a envejecer los millennials. Y cómo ya todas esas personas que están, cómo va a ser la crisis de la mediana edad que antes pues era a los 50 y ahora está a veces a los 40 y a veces no. O sea, cómo se ha movido todo eso que nos Sí, han quitado muchos amarres, por decirlo así. Ha habido mucho más libertades, pero también ha habido cosas de que las cosas económicas que están viviendo nuestros hijos y las generaciones, de que ahora para ellos es imposible comprarse una casa, dificilísimo comprarse un coche, o sea, cosas y sus metas tampoco son esas, pero al mismo tiempo no tienen para pagarse si van a un hospital porque se enferman de algo. O sea, sí, esa responsabilidad de los papás como entre que se alarga y se acorta y se convierte en algo difícil, o sea, en un conflicto, o sea, el conflicto de que tengo muchos amigos de la generación sándwich que tienen que mantener a sus hijos y a sus padres. ¿Sí? sí. Uf, tremendo. ¿Estás de acuerdo? Sí, como que los conflictos es un hecho que podemos ver y podríamos decir miles de cosas por las que surgen los conflictos, ¿no? Por Ujú, territorio, por celos, por egoísmo, por injusticias. sí. Pero entonces, ¿qué hacemos? Fíjate, ahí voy para eso, pero déjame decirte también que dentro del catálogo, digamos, de conflictos Sí, que tenemos, claro. también hay reales, o sea, conflictos reales, ¿no? Que de repente, o sea, ahí está el problema y son reales, pero están los imaginarios. El Mm. de es que yo pensé, es que yo creí, ¿no? Es que yo me imaginaba que, y que son totalmente imaginarios. Sí, 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 definitivamente. Esos, y también ocupan un horizonte gigantesco, tan Sí. grande como queramos. Sí, a mí me costó trabajo aprender de porque yo pensaba, cuando era joven, yo pensaba que en la vida, pues los demás te tenían que sorprender, que si era mi cumpleaños, todos tenían que llegar y yo no esperármelo y de repente darme la sorpresa enorme, pero así como si fuera de película, ¿no? Y con los años te vas dando cuenta de que no es así, que tú tienes que decirles, oigan, ya va a ser mi cumpleaños, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y Sí. entonces son decepciones que uno va teniendo en la vida, pero porque es real que, pues que uno está esperando cosas de los demás que no te pueden adivinar. Ahí viene justo la frase de, pues es que no soy adivino, ¿no? Yo te regalo flores y tú quieres viajes, ¿no? O cosas así. Digamos que uno tiene que hablar y tiene que decir las cosas. Ahora fíjate, hay tres formas de enfrentar el conflicto, que son bien interesantes, fíjate. A ver en cuál te identificas y se identifican los que están escuchándonos. El primero es no hacer nada, el que te decía, hay un conflicto ahí, no me estoy llevando bien, tengo una bronca ahí con esta persona, pero no le digo nada, no le hago nada, pero tú sabes que todo lo que no se dice se actúa. Y entonces, aunque no digo nada, ¿no? Ahí estoy fregando para Claro. desquitarme con esa persona porque traigo atorado el enojo. Ahí es cuando decimos traigo el enojo atorado, ¿no? Entonces, no hago nada, no digo nada y espero que solito se solucione.
Eso a la larga empeora todo, ¿ok? Porque se van sumando malos entendidos, malas respuestas, malas actitudes, broncas, y se va haciendo una bola de nieve, ¿ok? Pero bueno, ahí está esa. La otra es enfrentarlo de una manera indirecta. Claro, claro, las indirectas por abajo de la mesa. Sí. No, Como es que si yo pudiera festejar mi cumpleaños, si yo a mí alguien me ¿no? Y entonces estás por debajo del agua, ah, enfrentando el conflicto, hablando de la situación, pero sin mencionarla. A veces usas metáforas, ay, perdón, usas metáforas, hablas de otra persona, no, a la prima de un hermano, de un amigo, ¿no? Y sí, empieza exacto, uno exacto. a darle la vuelta porque nos aterra. Entonces, esta forma de enfrentarlo de manera indirecta es típica. O ¿sabes qué haces? Hacemos, le decimos a alguien, Concha, ve y dile a Adriana que por favor, ¿no? Que deje de hablarme, cuando estoy ocupada, qué sé yo, ¿no? Sí, sí, Pero sí, en claro, lugar de ir yo a decírselo a Adriana, te pido a ti que tú se lo digas. Es claro, claro. típico en las parejas que se están divorciando, ¿sí o no? Sí, y también en muchas personas, con los papás y con los hijos. Yo me acuerdo con mi mamá era muy simpático porque le decía, oye, ma, ¿pueden venir el fin de semana a México? Y me decía, habla con tu papá, mijita, porque ya ves que a ti es el único, a la única que te hace caso. Que te hace caso. Y entonces, ¿cómo mi mamá no le podía decir 50 años después de casada? A ver, oye, nos están invitando. Y muy Claro, chistoso. Lo exacto. aprende uno y lo empieza a hacer igual. Sí, sí. Y lo seguimos haciendo, aunque no, a veces no lo hacemos de manera consciente. Por ejemplo, cuando estás en la escuela, típico, así le pides a tu amiga, dile a no sé quién, ayúdame y cuéntale, ¿no? Y ve de dile a fulanito qué tal cosa. O sea, somos muy dados a darle la vuelta a las cosas. Ahora, tú me preguntabas, bueno, ¿y cuál es la solución? La solución para mí tiene que ver con dos cosas que son fundamentales. Una, la empatía. Si yo no tengo empatía, si yo no sé que tú eres tan humana como yo, que tenemos los mismos problemas en diferente momento, pero que todos tenemos lo mismo, que estamos en el mismo tiempo de vida, que nos suceden cosas que nos lastiman, que todos estamos rotitos de alguna manera por algunas circunstancias. O sea, si yo no acepto eso, pues no voy a poder entender a los demás, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú entiendes que el otro también sufre, le bajas un poquito, 2 rayitas a tu soberbia, a tu, grandiosidad, a esta necesidad de que tú siempre tengas la razón de todo, ¿no? Entonces, esa es la primera y me parece muy importante, la empatía. Y luego hay otra, que es la comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir comunicación asertiva? Es que no voy a hablar para pelearme, ni para convencer a todo el mundo de lo que yo quiero. Voy a hablar para entenderme, para escuchar al otro, que tiene que ver con empatía también, ¿no? Dicen por ahí que por eso tenemos 2 orejas y una boca, Sí, para escuchar el doble y hablar la mitad, ¿no? sí. Pero a todos nos pasa que cuando estás discutiendo con alguien, lo que quieres es ganar. Nunca quieres llegar a un acuerdo, quieres ganar. ¿Por qué queremos ganar? Pues porque creemos que ganar es darnos nuestro lugar, porque creemos que limitar al otro o ganarle al otro nos coloca a nosotros por encima del otro. Y una vez escuché también esta frase que dice que cuando una pareja discute y cuando uno gana la discusión, los dos pierden. Sí, sí, por supuesto. Y no solamente las parejas, o sea, las amigas, los amigos, el trabajo, tus alumnos, o sea, Sí. ¿no? La vida en general es así, ¿no? Sí, y este lenguaje asertivo, pues es muy sencillo, porque es nada más escuchar con el corazón, bueno, sencillo sí, entre comillas, pero es como escuchar con el corazón, es decir cómo te sientes tú, en lugar de decir, ay, Concha, no me hablaste y quedaste de hablarme ayer, pues es a lo mejor decir, oye, ayer me preocupé porque habíamos quedado en hablar y no me hablaste, pero no es la queja. El problema es que nosotros nos quejamos de antemano y Y esa cuando es la presión. sí, y te cierras, ¿no? Si alguien me habla desde el principio con una queja, pues a mí me obligas a defenderme, ¿no? A poner una barrera, porque a nadie nos gusta ser descalificados, digamos.
Entonces, aprender a ser sutil, a poder decir las cosas de una manera positiva, muchas veces te das cuenta que la otra persona no te quiso fallar. A lo mejor tú me dices, perdóname Marisa, fíjate que me pasó esto. Y yo entonces entiendo lo que te pasó y ya no te juzgo, porque somos muy rápidos para juzgar y juzgamos y somos implacables. ¿Y sabes dónde puedes ver eso perfecto ahorita en nuestros tiempos? En las redes sociales. En las redes sociales. La crítica a las personas, tú pones, y sobre todo en Twitter, que es una red muy agresiva, tú pones algo y la gente se te va encima, pero no se te va encima a decirte algo de lo que estás diciendo, se va contra ti, contra tu físico, contra tu manera de ser. A mí no me gusta, y ayer lo estaba viendo también en una crítica a un adolescente, que se lo ponen como chancla, lo critican y lo hacen horrible, y a mí me parece nefasto, porque esta persona no tiene nada que ver con todo el contexto por el cual se le juzga, ¿me entiendes? O sea, a este cuate se le juzga por sus padres. Y entonces, digo, ahí piensen de quién estoy hablando. Pero no me parece tampoco. O sea, independientemente de que estés de acuerdo en lo que hacen o no sus padres, no tiene la culpa el otro, ¿no? Y le dicen unas cosas, Concha, horribles, horribles. No se vale, creo yo, que no se No, vale. claro que no se vale, claro que no se vale. Y sí, ¿cómo se ha hecho? Si de por sí ese famoso dicho de no hacer leña del árbol caído y que siempre se hace leña, antes se hacía y se enteraban 5 horas, se pueden enterar miles o millones, y Y cómo en destruye la segundos. autoestima y cómo la gente pues llegan a unas decisiones tan terribles como un suicidio. O Sí, sea, verdaderamente sí, a mí me cuesta mucho trabajo y me parece un tema muy doloroso que sucedan esas cosas. Y sobre todo lo que me parece doloroso es que tengamos la necesidad de hacerlo. O sea, que haya gente que necesite verdaderamente destruir y destruir y destruir. Claro, empáticamente dices, bueno, pobre, ¿qué le habrá pasado? Pero es muy complejo. es muy complejo, pero sí somos muy injustos y te digo, todo eso viene de un juicio muy fácil. Ana Mariola Buenaga, no sé si la conoces, pero es una experta en cosas de redes sociales y todo eso, dice que debería haber una legislación o algún tipo de reglamento que regulara eso, porque te pueden deshacer la vida. Y con una mentira, puede ser mentira la noticia, puede estar mal manejada y eso puede terminar tu carrera, tu vida. Bueno, veamos lo que le acaba de pasar al CEO de no sé qué, que fue al concierto de Coldplay. Claro, Fue claro. la comidilla, pero Concha, no nada más de su familia, de su lugar de origen, de los que estaban en el concierto, a nivel mundial. Sí, No sí. teníamos nosotros que estarnos enterando de eso, ¿no? Para nada. Sí, hay que tener mucho cuidado con todo eso y con el manejo de los que tenemos cerca con las redes. Sí. Sí, es otra forma de conflicto tremenda que realmente está surgiendo ahora y que, bueno, ya surgió hace tiempo y va crece y crece y crece y creo que es imparable. Pero entonces, a ver, me gustaría nada más esto de la asertividad, qué importante es para hablar con asertividad, ¿no? O sea, sí es la empatía, pero también hay veces que decimos las cosas y nos sale mal. ¿Qué Ujú, hacemos cuando dices, uy, pero si yo quiero ser asertivo y yo sí quería, yo no quería ofender? ¿Y por qué dije esto? ¿Y por qué se me salió? ujú. Fíjate que, bueno, un recurso que me parece importante es que cuando te pase eso, porque nos va a pasar, porque de repente brincamos, ¿no? Reaccionamos impulsivamente y cuando te das cuenta ya deshiciste al otro, ya le dijiste horrible, ya todo. Bueno, es reconocerlo. Reconocerlo primero para ti, ¿eh? Decir, oye, a ver, qué feo hablé, qué feo le dije, o sea, lo reconoces para ti en primera instancia. Y luego tienes que desmenuzar y decidir qué de eso que dijiste es realmente real y qué es imaginario o qué es producto de tu coraje y de tu rabia o de lo que tú traes adentro, ¿no? Entonces, una vez que desmenuzas eso y dices, bueno, en esto sí tengo razón yo, pero en esto y esto exageré, ok, una vez que estás claro, entonces reparas. Y la reparación se hace hablando y hablando desde ti, no desde, es que tú me dijiste y tú me hiciste, porque entonces se rompe la comunicación. Es desde, yo me sentí de esta manera.
yo percibí que tú me estabas diciendo esto o me estabas haciendo lo otro. Es decir, hablar desde lo que nos pasó a nosotros con eso. ¿Qué sentí? ¿Cómo me sentí ofendida? ¿Por qué me sentí ofendida? ¿Qué fue lo que hizo que me sintiera ofendida? Ese tipo de cosas, reconocerlas, hace que se pueda abrir el diálogo. Pero alguien o nos enseñó, iba a decir alguien, pero lo aprendimos en la vida también y en la escuela, que la manera de defenderte es si te pegan, pega dos veces. Sí, Si te sí. dicen algo, contéstale rápido, ¿no? Es más, llegabas a tu casa y le decías, es que me dijo feo, ah, pues tú no te dejes. Sí, sí, es cierto. Y nos enseñaron a no dejarnos. Tan es así que fíjate, yo aprendí que cada vez que chocaban o me chocaban a mí o yo chocaba sin querer, me bajaba a retar a la otra persona. ¿Qué pasó? ¿Me pegó? No, y ya me bajaba yo. Y eso era una cosa aprendida en mi vida. Hasta que de repente dije, oye, pobre gente, no tengo por qué irme encima, ¿no? Hay que entender qué pasó. Sí, sí, sí. Sí, todo es reflexión y todo es esa parte de estar un poco el famoso estar en el presente, Eh, ¿no? Porque si nos damos cuenta de que de que está subiendo la sangre a la cabeza, como dicen, si en lugar de dejar que eso llegue a la cabeza, respiramos 3 veces y pensamos la siguiente palabra, nos vamos a evitar, como dicen eso de que, eres esclavo de tus palabras, ¿no? sí, Porque sí, ahí ya, pues, ya lo dijiste, ya lo hiciste, ¿no? Entonces, pues sí, es una educación completamente diferente y creo que es muy importante en sí. todas las etapas de la vida buscar cómo mejorar la parte del conflicto. Sí. Y además aprender a no juzgar, a no criticar, porque esa es nuestra manera de pelearnos con los otros. Estamos juzgando, es que tú eres un flojo, es que tú no eres detallista, es que, ¿no? Tú siempre mientes, tú siempre, los siempre y los nunca y todo eso, ¿no? Y luego insultamos, descalificamos y culpamos a los demás de lo que nos pasa, ¿no? Es que no me haces feliz. No, bueno, ¿y dónde dice que alguien más te puede hacer feliz? Es chamba tuya, ¿no? Sí. Entonces, en todo eso va implícito un rechazo de la otra persona o si nos lo hacen a nosotros, en nosotros, ¿no? A nadie nos gusta que te descalifiquen, que te humillen, que te critiquen, que te culpen, que tú siempre tengas la culpa de todo. Pues claro que no. Entonces, ahí es donde ponemos nuestras barreras y donde empiezan las broncas a crecer y crecer y crecer y crecer. Y otro punto súper importante también es el lenguaje no verbal, porque yo te puedo decir, no, no me pasa nada. ¿Mm? Claro, y Pero con una cara de todo lo contrario, con con un una ojo cara de de ahorita te mato. pistola. Sí, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces también a veces darnos cuenta que tiene que coordinarse lo que dices con tu actitud, ser auténticos, Concha. Yo sé que es muy difícil ser auténticos y todo esto que estoy diciendo no quiere decir que siempre podamos ser así. A veces nos gana la emoción, pero tratemos un poquito de ser más inteligentes. Esto es inteligencia emocional. No dejarnos llevar por las emociones. No todos son las emociones, ni las emociones nos gobiernan a nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de gobernar esas emociones. Y otra cosa que yo aprendí es que no necesitas pelearte en el momento, no necesitas en ese momento defenderte a muerte de lo que te estén haciendo. Tómate tu tiempo, analiza qué quiero, qué no quiero. Tengo una amiga que se enteró de la infidelidad de su marido y sé que esta historia nos ha pasado a 500,000 millones de mujeres que te enteras de repente de una infidelidad y en ese momento, en cuanto aparece por la puerta tu marido o tu pareja o lo que sea, hombre o mujer, inmediatamente es, no te quiero volver a ver, me hiciste esto, lárgate, vete, ¿cómo es posible? ¿No? Y a veces ha pasado que la otra persona dice, ay, perfecto, gracias, ¿no? Eso era justo lo que quería y se va. Y después tú te quedas como diciendo, pero ¿qué hice? ¿Por qué no hablé? Ya no me contestó, ya no le pregunté por qué pasó, qué fue. Entonces, este tipo de cosas se planean, Concha, no son así. Se tienen que planear. ¿En qué sentido? En me necesito tomar un tiempo, a lo mejor horas, días o meses
para saber qué me pasa a mí con esto que estoy viendo, con esto que me está sucediendo. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué quiero para mí en la vida? Y cuando uno tiene toda esta claridad encima, entonces sí vas y con toda la calma del mundo, porque cuando uno está decidido, no necesitas ni gritar. Con toda la calma del mundo le dices, se acabó. O quiero hablar contigo, quiero solucionar esto, etcétera. Pero ya lo haces desde el corazón, no desde el impulso y desde la humillación. Sí, 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 es importante darnos ese tiempo para saber en un conflicto a qué hora hablar y a qué hora aclararlo, y tal vez escribirlo, y tal vez ir a una terapia. O sea, de veras es los prontos, ¿no? Los impulsos, eso de soy de mecha corta, Sí. esas cosas, hijo, cómo nos meten en líos y cómo, Sí, y hay algo que se nubla en la mente, ¿no? Como que sí. si no pudiéramos pensar con claridad y estuviéramos, y como que nos alejamos de nuestros valores, nos alejamos de muchas cosas por algo que se mete ahí y nos hace hacer cosas de las que después nos podemos arrepentir. Y luego en aras de esa dignidad supuesta, porque digo, sí, todos tenemos que ser dignos, pero en esa supuesta y falsa dignidad, hacemos unas cosas terribles, ¿no? Es que me pisoteó la dignidad. No, no, o sea, la gente no está aquí para pisotearte, la mayoría tienen broncas, igual que nosotros tenemos broncas y pues a veces la gente no te quiere y también está bien que aceptar que la gente no te quiere, que se va o que te dejó de querer y se va, ¿no? Es duro, es duro. Sí, 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 es durísimo. Y también esa parte de que la gente no te quiere, hay personas que tratamos de conquistar, y no estoy hablando de una pareja. Hay personas, por ejemplo, en el trabajo que dices, pero ¿por qué me tira tan mala onda? O sea, ¿por qué casi siempre acaba haciéndome algo horrible? Y uno trata incansablemente de que eso ya no suceda y es imposible. Ujú, Yo creo que ahí sí es muy inteligente hablar, ujú. tratar de exponerlo y si no, de aceptarlo, de decir, ok, perfecto, esto así va a seguir, ella así es, él así es, y yo tengo que, pues, tener una mejor vida sin preocuparme del Sí, asunto y lo pues ya. tomo o lo dejo, ¿no? Sí, Sí. sí, 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 porque sí, sí son muchas cosas. Pues a ver, ¿con qué te gustaría cerrar para las personas que nos están escuchando, querida Marisa? Bueno, pues justo con aclarar que esto es lo ideal, que así deberíamos de tratar y por lo menos encaminarnos a resolver nuestras cosas, que hagamos una introspección en pensar qué tanto de lo que le achacamos al otro realmente es lo que nos molesta a nosotros, qué tanto es mío lo que me molesta del otro y no es del otro, ¿no? Y ver por qué me molesta a mí, qué me pasa a mí con eso. Y entonces tomar una decisión, ¿no? Y tomar una postura y entender y aceptar eso que estamos tomando como postura, porque luego decimos una cosa y hacemos otra. Y ser congruentes, eso se llama congruencia. Entonces, cuando tú eres congruente y entiendes lo que pasa y eres generoso y tienes empatía hacia los demás, pues ahí vamos bien. Fíjate que el otro día, nada más para terminar, es que me voy acordando de cosas, Dinos, alguien decía que el estar en pareja no tiene nada que ver con el amor. Y me llamó mucho la atención porque durante toda la vida hemos pensado que es el amor lo que nos une y es el amor lo que importa y romantizamos muchísimo el amor y no necesariamente es el amor, Concha, es el respeto, es la actitud, son las ganas de compartir la vida, pues esa generosidad de querer compartir con el otro, que tiene que ver obviamente con el cariño, con todo esto, pero no es el amor hollywoodense perfecto, ¿no? El amor implica muchísimo sacrificio, implica encontrarte en un punto central con la otra persona, ¿no? Implica un equilibrio. Entonces, bueno, ya en otra vez que me invites, platicaremos de otras cosas del amor, claro. pero, pero eso es bien importante para entender también por qué de repente tenemos tantos conflictos. Así que mi invitación sería que la gente que nos está viendo resuelva de una buena vez y por todas sus conflictos. Sí, está buenísimo. Y sí, yo creo que no les demos la vuelta, que aprendamos a no
manejarnos a través de indirectas, porque claro que nos reconocemos. Yo los invito a las personas que nos están escuchando que nos pongan un WhatsApp y nos digan de qué forma lo hacen, porque a lo mejor yo te puedo decir que yo lo hago de las 2. O sea, lo hago o con la indirecta o con la evasión, y luego te Sí, pasas días con el estrés de decir: "¿Y cómo lo voy a decir y cómo lo voy a hacer?". Pero, pues sí, todos estamos en esta lucha de tratar de ser auténticos, de tratar de ser mejores personas, de tratar de aprender y pues, de compartir lo mejor de cada uno, ¿no? Con los sí, nuestros. totalmente, totalmente. Así que ahí los dejamos reflexionando. Eso es un trabajo arduo. Muchas gracias por estar con nosotros Gracias, aquí en Concha. Enlace Un beso 50. a ti y a todo tu auditorio. Otro beso enorme para ti, querida Marisa. Gracias. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.